Intercambia ministro de Cultura Alpidio Alonso con participantes en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Cuba recuerda al pintor Wilfredo Lam en el aniversario 120 de su natalicio. Exhiben en Villa Clara exposición inspirada en la poesía de Fina García Marrús y Cintio Gutiérrez. Saludos desde La Habana. Es jueves 8 de diciembre de 2022 y ya abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau intercambió con los participantes extranjeros de la edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Durante el encuentro sostenido en la sede del sector, estuvieron presentes además varios realizadores cubanos. Al inicio de este noticiero le ofrecemos los detalles. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano trae a Cuba importantes cineastas. Con un abrazo fueron saludados en el Ministerio de Cultura. El cine cubano siempre ha representado algo muy importante, una influencia muy definitiva, el documental cubano en mi trabajo, sobre todo de Santiago Álvarez, porque el documental que yo trabajo es un documental de denuncia. Es un festival que es un faro, que es una referencia a nivel regional y a nivel mundial. Es un lugar en el que cualquiera que hace un documental y que tiene una mirada política sobre la región quiere participar y quiere ser seleccionado. Así que nosotros muy felices de estar acá. Es un placer compartir aquí con el pueblo cubano este evento tan hermoso que nos abraza a todos los realizadores y documentalistas. Para mí era un sueño venir a La Habana, la verdad. Siempre me pareció que era un festival que todos los cineastas latinoamericanos llevamos en el corazón, porque Cuba y todo lo que pasó con la Escuela de San Antonio de los Baños y todo lo que pasó con todo el movimiento en los cines latinoamericanos creció y se desarrolló acá y hizo que fuera más grande el cine latinoamericano. El ministro de Cultura compartió con los cineastas invitados y evocó los sueños de Fidel y Gabriel García Márquez para crear la Escuela Internacional de Cine, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el festival. Agradeció a quienes desafiaron las presiones y están en Cuba para presentar sus obras. Tenemos un compromiso absoluto con llevar adelante este festival y vamos a seguir defendiendo este festival y vamos a seguir defendiendo el sentido, la orientación que ha tenido y mantiene este festival. Vamos a seguir defendiendo que este festival siga siendo ese espacio de encuentro de ese cine, de la emancipación, de ese cine que reivindica la verdadera libertad creadora, que reivindica el valor profundo de la poesía y que le da una voz a nuestro pueblo. Otra de las buenas noticias la trajo la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. La sala de cine Glauber Rocha cumple 30 años. Esta es una sala de cine inaugurada por Gabriel García Márquez, el presidente de nuestra fundación, en el año 92. Durante el encuentro realizado en el Ministerio de Cultura, los invitados al festival disfrutaron de las interpretaciones del pianista y compositor Alejandro Falcón y el quenista argentino Rodrigo Sosa, además del trío Los Embajadores. El encuentro fue un espacio de confluencia para promover el cine de la región. Vengo a promocionar una película que se llama Seremos Millones, que cuenta un poco el regreso de Evo Morales al país y la recuperación de la democracia de ese país, que también estuvo como muy hermanado con Argentina, porque desde Argentina pudimos como acompañar ese proceso junto a Evo y junto al pueblo boliviano. Este año traigo mi nueva película que se llama Los Reyes del Mundo, es una película colombiana. Es una película sobre 5 chicos que viajan a través del paisaje reclamando una tierra. Yo vine acá con un guión en competencia de Venezuela, un guión escrito a 4 manos, Álvaro Cabrera y yo, Pedro Ruiz, y de repente la gente te escucha. Normalmente ni mi madre me escucha a veces cuando le hablo de mis proyectos. Aquí la gente te escucha, desde el ministro hasta los otros cineastas. Cine a lo Grande es noticia en el escenario cultural. 185 películas procedentes de múltiples naciones de América Latina muestran las realidades plurales de nuestros pueblos. Mientras avanzan los días del festival, los realizadores de los filmes fueron reconocidos en el Ministerio de Cultura.
Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y precisamente al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano hemos dedicado esta semana nuestra sección Contrapunteo. Compartimos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido por nuestras direcciones electrónicas. Ana Esther nos escribe desde Plaza de la Revolución y felicita a los organizadores por la realización de este encuentro contra todos los obstáculos y considera que el Festival de Cine es un acto de resistencia cultural. Cree que adaptar el festival a las nuevas circunstancias es una decisión correcta, pues la otra alternativa sería suspenderlo y eso Cuba no puede permitírselo. El festival es una ventana al mundo en tiempos muy complejos, finaliza Ana Esther. Por su parte, Joaquín, desde Cojímar, extraña las convocatorias de hace algunos años que eran fiestas multitudinarias. Pero de cualquier forma, hay festival y eso es lo más importante. En muchos lugares, cuando hay crisis, lo primero que se sacrifica es la cultura. Según Joaquín, que se haga un festival es muestra de una decisión de país. Por último, Brian del Cerro ha disfrutado de las presentaciones del festival y cree que la sección ha sido excelente. Piensa que mucha parte del público menosprecia la programación de documentales, pero en esa categoría, según su criterio, ha habido este año propuestas muy interesantes. Para Brian, lo más importante no son los premios, sino la oportunidad de interactuar con el público que asiste a las presentaciones. Hasta aquí los mensajes que hemos recibido para participar en el debate que sostenemos esta semana en nuestra sección Contrapunteo sobre el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Mañana mi colega Yuris Nórido ofrecerá la opinión editorial de este noticiero. Yo le propongo ahora que hagamos una pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales estaremos hablando de artes visuales, pues hoy se cumplen los 120 años del nacimiento de uno de los más relevantes creadores cubanos, Wilfredo Lam. El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró hoy una exposición homenaje al artista. Sobre la propuesta le contaremos en un minuto. Dulce María Loynaz, figura brillante y singular, considerada una de las voces magníficas de la lírica en lengua española del siglo XX. Presentaciones de libros, charlas literarias, exposiciones de artes plásticas y otras actividades ofrece el Centro Cultural Dulce María Loynaz en homenaje al aniversario 120 de su natalicio. Lo decíamos antes de la pausa, el Museo Nacional de Bellas Artes inauguró hace apenas unos momentos la exposición Wilfredo Lam Indivisible, un homenaje a uno de los más importantes creadores de las artes visuales cubanas, justo en la jornada en que se cumple el aniversario 120 de su nacimiento. La muestra exhibe piezas emblemáticas del pintor junto a obras poco vistas de un acervo pictórico esencial en la historia del arte cubano. Es que Wilfredo Lam ha trascendido por la contundencia de su creación, en la que confluyen las raíces de la identidad cubana y las experimentaciones de las vanguardias del siglo XX. En la eclosión de las vanguardias en estas islas está Wilfredo Lam. En la encrucijada maravillosa de las culturas de los pueblos está Lam. En La Habana, en París, en Nueva York, está la huella de este creador extraordinario, nacido hoy hace 120 años en Sagua la Grande. Su estilo es único, inconfundible, y es evidente ese sincretismo entre las raíces asiáticas y africanas en los moldes pujantes de un arte renovador. Él viaja a París y ahí se encuentra con nada menos que con Pablo Picasso.
tiene amistad profunda con Pablo Picasso y este lo reafirma en el camino emprendido por Lan en esa aventura de la búsqueda de Lan de la modernidad. Allí también visita el Museo del Hombre de París, donde entra en contacto con las esculturas africanas, y esto influirá decisivamente en la pintura que realiza Lan en París. Posteriormente, cuando las tropas nazis penetran en París, Lan regresa a Cuba y se inserta en el contexto cubano en agosto de 1941. Momento muy difícil para Lan porque llega a Cuba siendo prácticamente un desconocido. Su pintura no tenía nada que ver con el arte que se venía realizando aquí en Cuba, un arte que va a estar influido en aquel momento, en los años 40, por José Lezama Lima y el Grupo Orígenes, o sea, la búsqueda de la identidad a partir de las raíces hispánicas de la nación cubana. En el caso de Lan, él va en un sentido opuesto. Él va a la búsqueda de las raíces de la cultura cubana en lo afro. Paradójicamente, Lan crece saliendo de París, su obra se universaliza, ya que va a conciliar los aportes de la estética de la Escuela de París con los cultos afrocubanos, la poesía que encierra estos cultos. El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró la exposición Wilfredo Lan Indivisible, que reúne piezas pocas veces vistas del pintor cubano junto a las obras más emblemáticas del creador en la colección de esa pinacoteca. Es un homenaje a un artista inmenso que sigue siendo un contemporáneo a 40 años de su muerte. Y para los más jóvenes es también la oportunidad de descubrir aristas interesantes de una obra trascendental. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión. Más de 40 obras con diversidad de estilos y temáticas distinguen la muestra personal Navidad del Almendro de la creadora Silvia Rivero. La propuesta está abierta en Arche Galería del Comité Provincial de la UNIAC en la ciudad de Santa Clara. La pintora y poeta, directora artística y productora musical Silvia R. Rivero fue invitada a Santa Clara para exponer Navidad del Almendro en Arche Galería de la UNIAC, entre las varias actividades que hizo la Universidad Central Marta Abreu de las Villas por el aniversario 70 de la institución. La selección de las obras vino por la curadora, por Moraima Clavijo, que ha hecho una selección realmente muy adaptada a la forma de la galería, a los espacios. Cada espacio tiene un sentido distinto, que ella lo ha recreado plásticamente y con la poesía de unas maneras diferentes. Silvia, que es parte de la familia Vitier García Marrús, ha encontrado refugio en la pintura como asidero y complemento dentro de un núcleo familiar y cultural que cultiva la música y la literatura, por lo que en su obra pictórica está el hálito poético de Cintio Vitier y de Fina García Marrús. Los motivos aquí, bueno, uno que creo que une a todos es la poesía. Yo vengo pintando buscando la inspiración, la motivación en la poesía, primero de Cintio, por el centenario de él, que hicimos una gran exposición en la Galería El Reino de este Mundo, en la Biblioteca Nacional, y después he seguido con Fina, que estamos entrando en el año de su centenario también. Es un regalo, la verdad, para cualquier pintor poder acercarse a la poesía de ellos como motivación para la pintura, porque está llena de imágenes, tiene una profundidad y una riqueza inmensa. En el año 2021 y 2022 Silvia trabajó muchísimo y muchas obras, bueno, pues no había tiempo para verlas expuestas. Al mismo tiempo también recibimos una exposición que se había quedado en Cayo Hueso durante la pandemia y que no había sido vista en Cuba, y de todo eso nos nutrimos porque indudablemente que el espacio es grande para tratar de conjugar distintas manifestaciones. Por eso tenemos ya el grabado al que hice referencia, las maderas acá, las esculturas que serían los retablos,
por supuesto los óleos, temperas también tenemos. La Galería del Comité Provincial de la UNIAC de Villa Clara prestigia sus paredes y su espacio todo con una muestra que dialoga de nuestras realidades y raíces culturales y lo hace con la fineza, la elegancia y la belleza que nos transmite el arte. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y viajamos ahora al oriente del país. La filial de la Fundación Nicolás Guillén en Las Tunas auspicia la exposición que se muestra al público en el Centro Cultural Huellas de la ciudad de Las Tunas. Nuestra corresponsal en ese territorio nos pone al tanto. Cuestión de origen es el título de la exposición que se muestra en el Centro Cultural Huellas de Las Tunas. Se imbrican en la muestra la ilustración y la literatura a partir del libro homónimo del autor Lester F. Ballester. El libro trata acerca, como dice su nombre, sobre el principio, los orígenes. Trata de ser lo más amplio, lo más abarcador en ese sentido y desde diferentes hechos, diferentes matices, tratar de llegar a lo que muchas veces consideramos el principio de las cosas, de dónde salen, de dónde surgen y bueno, a partir de ahí fabular un poco. El libro va de eso, de fabular sobre los principios, cómo sería el mundo de esta manera o cómo vemos el mundo si de esta manera específica como se narra en el libro. Su obra de minicuentos que comprende diversos géneros literarios, ya sea realismo mágico, ciencia ficción y hasta terror, siempre centrada en la génesis como hilo conductor, encontró una perfecta aliada en las ilustraciones de Javier Vila. La interacción ha surgido desde el mero hecho de querer hacer arte. Él como tal en la pintura, en la escultura, en la ilustración y yo pues mi carrera como escritor. Entonces rumbo a eso pensamos que era bueno conjugar las cosas. La ilustración con la literatura, siempre han salido buenas mezclas de ahí. Yo me propuse, a partir de la obra literaria, proponer una obra similar, partiendo del mismo concepto, pero a la misma vez que fuera una obra independiente, ¿no? Que a la misma vez cuando disfrute del libro pueda tener un tipo de obra textual y una obra visual con una conclusión diferente, pero bueno, partiendo del mismo título, del mismo principio. Y entonces, bueno, con la muestra me siento totalmente satisfecho con el resultado acá. Dos jóvenes creadores, desde la visualidad y el mundo de las letras, aunan sus empeños en esta entrega sugerente. Lester y Javier conforman, a no dudar, un buen binomio. En Las Tunas, José Carlos López y Aníbis Labarta para el Noticiero Cultural. En el Centro de Desarrollo para las Artes Visuales se encuentra emplazada la muestra Vida, la tribu, de la fotógrafa y actriz May Reguera. La colega Claudia Lugo nos ofrece los detalles. May Reguera reunió a madres de distintas comunidades. Madres que conozco a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de apoyos de mamás para apoyarse durante este periodo que bueno es tan duro con tantos obstáculos. Yo llegué a la maternidad y me sorprendí con muchos obstáculos y muchos tropiezos que no tenía en mi imaginario, pues el imaginario que tenía sobre la maternidad era totalmente romantizado, que es el que realmente se maneja en todas las plataformas. Y a raíz de eso empecé a hacer publicaciones, empezaron a unirse madres comentando las publicaciones y me di cuenta que realmente era muy necesario crear espacios donde las mamás pudieran hablar de sus experiencias reales, que no nos hacen menos valiosas como madres, todo lo contrario, porque la romantización de la maternidad, lejos de dar una imagen positiva de nosotras, pues disminuye los esfuerzos, disminuye el valor que tiene todo nuestro esfuerzo como madres durante este periodo que es extremadamente difícil, que tiene muchos obstáculos, es muy difícil y por encima de todo eso, pues amamos. Son 43 madres y 44 retratos. Son 44 retratos porque retraté una durante su embarazo que daba pecho a su nena más grande y luego es la mami que tengo que hace lactancia en tándem. Me pareció también muy importante crear el espacio donde se hablara de la lactancia y se recuperen y se señale como la importancia que tiene para el bebé y para la mamá también, porque hay muchos mitos alrededor de la lactancia. De hecho, tenemos una pieza que se llama Mitos, de todas las cosas que nos han dicho a las madres, de que nuestra leche no es suficiente para alimentar a nuestro bebé y bueno, un montón de cosas. Y bueno, nada, espacios como estos son necesarios y no son suficientes todavía para
darle la fuerza y el valor y la importancia que tiene esto. La muestra se compone también por otros soportes. Tenemos las 44 fotografías, tenemos un video documental donde las madres hablan de su experiencia en la lactancia, con la lactancia. Tenemos una pieza que se llama Mitos, que es todos estos mitos y todas estas cosas que nos dicen a las madres, que fueron testimonios igual de las madres. Tengo otra pieza que es la imagen que es el cartel de la Expo intervenida con alfileres y cosas. Y tengo una pieza que es una saya hecha de las bolsas de almacenamiento de leche que tuve que almacenar durante mi primera etapa de lactancia porque tuve una sobreproducción gigantesca y fue la única vía para lidiar con esa sobreproducción, que no se formaran mastitis y tal. Y entonces estas bolsas de almacenamiento finalmente las estaba almacenando para darle a Milán cuando estuviera grande y yo tuviera que irme a trabajar. Pero bueno, al final las envié a cruces y porque conocí a una beba prematura que hizo reacción a las lactosas, otras, y la mamá tenía poquita leche. Entonces fui nodriza de esa bebita, que logramos los 6 meses de lactancia exclusiva también con ella, con la leche que yo le mandaba, y bueno, la mamita también la ponía en la tetita. Vida La Tribu fue inaugurada el 4 de noviembre en el Centro de Desarrollo para las Artes Visuales y se mantendrá en esta sede hasta el 3 de enero. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión. Al regreso hablamos de artes escénicas. Usted no abandone la sintonía porque aún tenemos otras historias para compartir. ¡Viva el 1000 veces glorioso barrio La Loma! ¡Viva el siempre victorioso barrio Cantarrana! Bienvenidos visitantes a nuestras parrandas. La compañía artemiseña de espectáculos NC Dance se presenta en esta capital con una nueva propuesta para cerrar el año. El colectivo, que cuenta con un amplio quehacer en escenarios internacionales, regala sus presentaciones a La Habana por el aniversario 503 de su fundación. Se trata de un espectáculo para todos los gustos. Así lo concibieron los integrantes de la compañía danzaria NC Dance de Artemisa, y la sala Tito Junco del capitalino Teatro Bertolt Brecht les abrió las puertas en la que será su primera temporada en La Habana. Sobre el escenario, un recorrido por sus interpretaciones y estilos coreográficos. Es un espectáculo muy diverso que la compañía como tal está identificada por un abanico, un diapasón muy amplio desde nuestros estilos, de nuestra forma de danzar. Vamos a presentar folclore, vamos a presentar danza contemporánea, bailes campesinos, bailes populares, todo sobre la base siempre de la música cubana, nuestra cultura cubana y con la línea que normalmente nos identifica. La intimidad del ser humano, la alegría, el sentimiento de lo cubano y las raíces de nuestro folclore componen la propuesta Nosotros NC Dance, un regalo para los amantes de la ejecución danzaria desde la fusión expresiva y el talento. Dentro del repertorio vamos a tener varios invitados, pero también vamos a homenajear a varias personalidades de la cultura, entre ellos el Premio Nacional de Danza Santiago Alfonso, con un danzón que se llama Danzón Santiago. Realmente a La Habana queremos mostrarles lo que somos. Por eso es que se llama el espectáculo, la puesta en escena, Nosotros NC Danza. Sencillamente queremos hacerle llegar nuestra forma de hacer la danza.
Con 10 años de experiencia sobre las tablas, NS Dance apuesta por dejar una semilla en los espectadores. La complejidad técnica y la creación de una atmósfera en la que los bailarines personajes muestran oficio y credibilidad en las caracterizaciones serán sin dudas un regalo para La Habana durante esta temporada en la que Artemisa la fecundará con lo mejor de su danza. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Reinier del Pino, Noticiero Cultural. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el intercambio del ministro de Cultura Alpidio Alonso con participantes en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Nos sumamos al homenaje por el aniversario 120 del natalicio del pintor Wilfredo Lam y le pusimos al tanto de la muestra que se exhibe en Villa Clara, inspirada en la poesía de Fina García Marrús y Cintio Vitier. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.